nos encontramos en una fase de la pandemia donde ya hemos encontrado las vacunas, se están produciendo. Sin embargo, esa producción no está alcanzando y no va a alcanzar en el 2021 a inmunizar a toda la población mundial. Es por eso que hablar de una vacuna, de una única dosis que fue aprobada recientemente por la FDA en Estados Unidos, es una gran noticia. Y les voy a contar no solo cuáles son los estudios que hasta el momento avalan la vacuna de Janssen, de Johnson Johnson, sino los efectos adversos, si realmente genera anticuerpos. Y la pregunta que no puede faltar, ¿por qué una dosis? ¿Y por qué el resto de las vacunas dos dosis? Y también, ¿qué sabemos sobre la fase 3 de este estudio? Entonces, hablemos primero de cómo funciona la vacuna de Janssen Johnson. Como ustedes saben, el 27 de febrero la FDA aprobó de emergencia o autorizó en los Estados Unidos el uso de la vacuna que se llama Ad26-CoV2S. Bien, este nombre proviene de que su tecnología es con un adenovirus recombinante. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que se utiliza este otro virus, el adenovirus del serotipo 26. El adenovirus es un virus sumamente conocido, sobre todo en el área de las vacunas. Como vamos a hablar más adelante, esta compañía ya ha hecho vacunas similares para el ébola, por ejemplo, con este mismo adenovirus. El adenovirus genera los resfríos comunes habitualmente y en este caso lo que hace es prestar su estructura para incluir material genético del coronavirus. Fíjense, el adenovirus tiene ADN, mientras que el coronavirus está formado por ARN. Como ustedes saben, este ARN es la receta que va a dar origen al coronavirus. El coronavirus tiene varias partes importantes, pero una de las partes más importantes es esta proteína, la proteína Spike. Esta proteína le da la capacidad al virus de ingresar a las células, pero también es a esa proteína a la que habitualmente nuestro organismo genera anticuerpos. Y es uno de los objetivos que tienen las vacunas. Entonces, ¿qué hicieron la compañía de Janssen? Simplemente esta porción del ARN lo incluyó en este adenovirus de serotipo 26 recombinante. Este adenovirus es especial. ¿Por qué? Porque no puede replicarse. Es decir, no genera o no puede generar enfermedad en nuestro organismo. Sin embargo, puede ingresar a las células y puede compartir el material genético que lleve. ¿Cuál material genético? La receta para la proteína S o proteína Spike. Entonces, fíjense lo que va a ocurrir. Yo tengo una vacuna que contiene el adenovirus del serotipo 26 con la receta para la proteína Spike y la voy a inyectar en el músculo deltoides de una persona. Las células de esa persona se van a encontrar con muchas copias de adenovirus. Este adenovirus finalmente va a ingresar a la célula y va a liberar el material genético con la porción que codifica a la proteína S. Esto va a migrar al núcleo y por un proceso complejo, el núcleo va a dar origen a lo que se llama ARNM. El ARNM mensajero. ¿Qué lleva? Un mensaje. ¿Un mensaje para qué? Para codificar. ¿Qué cosa? Una proteína. La proteína S o Spike. Pero solo eso. Entonces los ribosomas, que son las fábricas de proteínas de la célula, van a dar origen a miles y miles de proteínas Spike. Estas proteínas Spike se van a colocar en la membrana de la célula, pero también esta célula, al estar infectada por un virus, va a dar aviso al resto de las células del sistema blanco. El sistema blanco, esto nosotros lo explicamos bien en otros videos, por eso voy rápido, va a detectar a esta proteína S. Bien, las células blancas van a detectar a esta proteína S y otras que fueron llamadas porque la célula dio aviso, también van a venir y van a detectar a esta proteína S. O van a hacer que esta célula muera y que libere la proteína S al ambiente, donde va a ser detectada por las células blancas. En definitiva, estas células blancas van a reconocer como extraño a la proteína S y van a generar anticuerpos y también células que atacarán si vuelve a ocurrir esta infección. Entonces, ¿qué quiero decir? Nosotros le vamos a mostrar que la proteína S es extraña a nuestro organismo y si después
la infección trata de ocurrir y el coronavirus intenta ingresar a nuestro organismo, ya van a haber anticuerpos y células preparadas para atacar a la proteína S. Entonces, simplemente a través de este mensaje le estamos enseñando a nuestro organismo cuál es el enemigo y le estamos dando las herramientas para que lo ataque. ¿Cuáles son las herramientas? Anticuerpos y células de memoria. Ustedes dirán, ¿cuáles son las ventajas que tiene esta tecnología? Bueno, fíjense, primero el adenovirus y el ADN, el adenovirus 26 y el ADN son más resistentes que, por ejemplo, el ARN usado por Pfizer o Moderna. Entonces, esta vacuna puede refrigerarse de 2 a 8 grados centígrados. Esto es una gran ventaja. Ustedes saben que las vacunas de ARN, su refrigeración tiene que estar a menos 40, menos 50, menos 60 grados. Y eso es un problema logístico de distribución, genera un problema logístico. En cambio, esta vacuna puede refrigerarse a esa temperatura por varios meses. Otra de las ventajas es que ya se conoce esta tecnología. Y en junio de 2020, la EMA autorizó la vacuna contra el ébola con esta misma tecnología, ¿sí? Con adenovirus recombinante y utilizando parte del material genético del virus. También se están estudiando otras vacunas con esta misma tecnología para, por ejemplo, el Zika o el HIV. Entonces, al tener experiencia, se sabe que habitualmente es una vacuna segura, que habitualmente es una vacuna que genera inmunogenicidad. Ahora veamos por qué la FDA toma esta decisión el 27 de febrero. Toma esta decisión basada en dos cosas. La primera, la vacuna es eficaz, es decir, en estudios clínicos demostró disminuir los enfermos de COVID. Pero no solo eso, demostró ser muy eficaz para disminuir las hospitalizaciones. En ese contexto es que la FDA aprueba. ¿Basado en qué? Basado en estudios. Veamos los estudios a continuación. En julio del 2020 se inició el estudio de fase 1 y 2 de esta vacuna, donde tomaron dos grupos. En cada grupo incluyeron unas 400 personas. Incluyeron personas en el grupo 1 de 18 a 55 años y en el grupo 2 mayores de 65 años. Al mismo tiempo dividieron estos grupos de 400 personas cada uno, ¿sí? A aquellos que iban a recibir una dosis alta y a aquellos que iban a recibir una dosis baja de la vacuna. Y les dieron dos inyecciones. A cada grupo lo dividieron al mismo tiempo si van a recibir una dosis baja más una dosis baja, una dosis baja más un placebo, una dosis alta más una dosis alta, una dosis alta más el placebo o simplemente dos placebos. Y ustedes dirán, doctor, ¿para qué lo dividieron así? Bueno, fíjense, quieren ver si dos dosis bajas generan buena inmunidad y pocos efectos adversos. Si una dosis baja más un placebo, es decir, una única dosis de la vacuna genera inmunidad y pocos efectos adversos, o si es la dosis alta la que debemos ocupar, en dos dosis o en una única dosis. ¿Y cómo empezaron los estudios? Bueno, tomaron 15 personas primero del grupo de jóvenes y los dividieron en 3 cada uno. 3, 3, 3, 3. Y le dieron todas estas opciones. Y primero se fijaron que sea segura y después continuaron con las otras 400 personas, tanto del grupo de 18 a 55 y de nuevo repitieron la misma sistemática con el de más de 65. Tomaron 15 personas, vieron que sea segura y continuaron con la vacunación de las otras casi 400, un poquito más de 400 en cada grupo. ¿Cuáles fueron los efectos adversos de esta vacuna? Bueno, efectos adversos locales, principalmente dolor en el sitio de la inyección. Mientras que efectos adversos sistémicos, varios, cefalea, mialgias, es decir, dolores musculares, fiebre. Pero lo realmente importante es que no hubo efectos adversos graves. Todos eran efectos adversos leves a moderados. Y por otro lado, lo realmente importante es que
los mayores de 65 años tenían menos efectos adversos que los jóvenes. Y ustedes dirán, doctor, ¿por qué? Bueno, porque los efectos adversos de las vacunas se relacionan a la fuerza con la que nuestro mismo organismo ataca a la partícula extraña. Los pacientes mayores suelen tener las defensas, entre comillas, más bajas, un sistema inmune que responde de manera menos fuerte. Es por eso que los pacientes de 18 a 55 tuvieron más efectos adversos. Lo otro que se vio, que es lo realmente importante, es que las dosis altas de la vacuna generaron más efectos adversos y aún más cuando eran 2 dosis. ¿Bien? Mientras que las dosis bajas de vacunas generaron menos efectos adversos y aún menos cuando eran en una única dosis. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente hasta acá los investigadores estaban viendo que respecto a los efectos adversos, si bien eran todos leves a moderados, por el momento las dosis bajas eran más adecuadas. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante quién genera más anticuerpos. Recuerden, no hubo efectos adversos graves en el grupo vacunas, en las vacunas. ¿Bien? No hubo. Ningún paciente tuvo que dejar el estudio de los más de 400 en cada grupo por efectos adversos graves. Hubo algunos pocos efectos adversos de pacientes con 39 grados de fiebre. Ahora, ¿genera anticuerpos? Lo que se vio es que genera una fuerte respuesta de anticuerpos. A los 29 días, en el grupo de mayores de 65 años, más o menos un 88 a un 96% generaron anticuerpos. ¿Por qué les digo un 88? Porque depende de si recibió dosis alta o si recibió dosis baja. Y en los de 18 a 55, más o menos el mismo porcentaje generó anticuerpos de tipo neutralizantes. Es decir, aquellos anticuerpos que son útiles para impedir el ingreso del SARS-CoV-2. ¿Qué más se vio de esto? Se vio que cuando los pacientes recibían las 2 dosis, es decir, la dosis al día 0 y la dosis al día 50 y pico, generaban más anticuerpos. Sin embargo, se vio que con una sola dosis la respuesta de anticuerpos era favorable. ¿Cómo se vio esto? Por ejemplo, en monos. En monos se vio que con una única dosis el desarrollo o la replicación a nivel pulmonar del SARS-CoV-2, al igual que la replicación a nivel nasal, era casi nula. Es decir, tenía una eficacia de casi el 100%. Esto también se vio en la generación de anticuerpos. Si bien la segunda dosis aumentaba la cantidad de anticuerpos, la primera dosis generaba una respuesta tan fuerte que sería suficiente. ¿A qué llegó este estudio como conclusión? A que la vacuna es segura y también generaría inmunogenicidad. Es por eso que se comenzó en septiembre del 2020 la fase 3 del estudio, que ahora enseguida vamos a ver qué datos arrojó hasta el momento. Entonces, ¿por qué una sola dosis de la vacuna? Bueno, porque la respuesta inmune, la respuesta que genera sería suficiente. ¿Basado en qué? Basado en lo que hablamos de los monos anteriormente y basado en la cantidad de anticuerpos que genera la vacuna con una única dosis. Por otro lado, sería de una única dosis y de dosis baja porque genera menos efectos secundarios. Tenemos que recordar que los efectos secundarios fueron leves a moderados y que no hubo efectos secundarios graves. Sin embargo, que haya menos efectos secundarios es útil. Y lo más importante, ¿por qué una única dosis? Bueno, porque en época de pandemia, como dijimos al principio, la disponibilidad de vacunas es sumamente limitada. La mayoría de las vacunas hasta ahora son de 2 dosis. En cambio, disminuir 2 dosis a una única dosis sería una victoria para la humanidad. Entonces, en épocas de pandemia, es muy útil una vacuna que con una única dosis genere anticuerpos y genere una respuesta en el organismo adecuada. Por último, ¿qué sabemos de la fase 3? Bueno, en septiembre del 2020 se inició el estudio en Estados Unidos y en Bélgica. Se tomaron más o menos 40.000 personas. Y lo que sabemos hasta el momento es un comunicado, un análisis interino de la compañía, que ha informado que a los 14 y 28 días pudo prevenir más del 65% de
de la enfermedad por COVID-19. Pero lo que es más asombroso, a los 14 días previno más del 95% de las hospitalizaciones por COVID. Y cuando tomamos a los 28 días de aplicada la primera dosis, previno el 100% de las hospitalizaciones por COVID-19. Pero además, fíjense, en este mismo comunicado se dice o se cree que podrías prevenir también la infección de asintomáticos, es decir, aquellos pacientes que no tienen síntomas pero que contagian. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que está en estudio y todavía no se sabe, pero que no solo disminuiría un 65% la enfermedad sintomática, casi un 100% la enfermedad grave o la que requiere hospitalización, sino que aparentemente disminuiría la cantidad de casos asintomáticos, que son los que finalmente transmiten con gran medida la enfermedad. Básicamente, esta fue la charla. Nosotros esperamos que les haya resultado útil. Cuando salga la fase 3 de este estudio, la traeremos para que podamos analizarlas todos juntos. Si esta charla te gustó, te invito a suscribirte a nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, Twitter, etc. Así que déjanos tu comentario, que siempre lo leemos, y te mandamos un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Hasta luego.